anhelamos tu trono, hoy anhelamos tu trono, hoy anhelamos tu trono. Recibe alabanza, hoy anhelamos tu trono, hoy anhelamos tu trono, hoy anhelamos tu trono. Recibe alabanza, hoy anhelamos tu trono, hoy anhelamos tu trono, hoy anhelamos tu trono. Recibe alabanza. Solo tú puedes hacer de nosotros una ofrenda de amor para ti, Señor. Solo eres tú el que nos haces olor grato delante de tu presencia. Nos cubres, Señor, con tu espíritu. Nos lavas con tu sangre. Nos purificas. Nos haces justos para estar delante de ti, Señor. Para que este pueblo, Señor, maravillado contigo, se postre delante de ti y tú te conviertas en su único anhelo, Señor. Por favor, permítenos, Señor, a este pueblo anhelarte, Señor. No con solo palabras, Señor, ni con compromisos de hombre que se desvanecen, sino te rogamos, Padre, que tú que produces el querer como el hacer, y que lo que viene de tu mano permanece para siempre, seas tú el que obres en nuestro corazón ese anhelo ferviente para que estemos delante de ti, Señor, cada día, para que vivamos delante de ti, Señor, todo el tiempo. Tú siempre estás presente, somos nosotros los que no somos tan conscientes, Señor. Pero haznos conscientes de tu presencia. Lo hiciste con el salmista para que él pudiera percibir cómo tú conocías su sentarse, su levantarse, su acostarse, su entrar, su salir, las palabras que iban a brotar por su boca, los pensamientos más íntimos de su corazón. Y estaba maravillado. Este conocimiento es alto. Este conocimiento es demasiado profundo para mí. Pero permítenos entender, Señor, con el corazón, que hemos sido llamados a vivir delante de ti, donde quiera que estemos. Por este espacio de tiempo nos reunimos tu pueblo, pero nos has llamado a vivir delante de ti, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, Padre. Que donde quiera que estemos, Señor, nuestras vidas estén impregnadas de ti y nos permitas vivir una comunión total contigo, Señor. Ensancha este corazón y permite que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Esta mañana, Señor, todos aquí necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos, Padre de los cielos, que obres en nuestro corazón. Tu lenguaje, Señor, no es difícil, pero necesitamos corazón para poder escuchar tus palabras, Señor. Y el deseo de tu corazón y ser instruidos en tu camino y ser establecidos en tu voluntad. Aquí está, oh Dios, la vida del que expone tus palabras, Señor. Tan lleno de fragilidad, tan lleno de debilidad, pero que seas tú el que te glorifique, Señor. Y seas tú, Señor, el que con tu palabra, Señor, toques todas nuestras vidas y nuestros corazones y nos sigas acercando más a ti. Te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón, en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Gracias por tu fidelidad maravillosa y por tu incomparable misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, soberano Señor.
gracias, soberano y precioso Salvador. Aleluya. Muy buenos días, amados, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa y bendita mañana para darle con todo nuestro corazón gracias a ese Rey maravilloso que cada día nos está preparando para Él, para su corazón, para estar en sus brazos, para estar en su presencia. Y le invito para que me acompañe allí a Isaías, por favor. Isaías, capítulo número 40. Ubiquémonos allí en Isaías, capítulo número 40. Versículo número 1 en adelante. Isaías 40, 1 en adelante. Empieza una palabra bien hermosa y bien preciosa que viene del corazón de Dios. Y que el deseo del corazón de Dios es traerla hasta el corazón de su pueblo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Y qué hermoso cuando nosotros recibimos palabras de parte del Señor, porque las palabras de Dios siempre nos van a dar dirección, pero es necesario que las palabras de Dios sean atendidas dentro de nuestro corazón. Y aún en medio de todo lo que Dios esté manifestando en este tiempo sobre nuestras vidas, se hace necesario que podamos no quedarnos en lo superficial y no quedarnos simplemente viendo las cosas externas, pero no viendo lo profundo que Dios desea hacer y obrar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos la vida del Señor Jesucristo y su manifestación, como está narrada en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que la vida de Cristo siempre estuvo acompañada de innumerables milagros, señales, prodigios, cosas extraordinarias, ¿cierto? Si miramos Juan 21, el versículo 25, dice la palabra que si se hubiesen podido escribir todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros sobre la tierra, ¿cierto? Porque no solamente son las que hizo, sino las que sigue haciendo, las que está haciendo en el presente y las que está haciendo contigo y conmigo. Pero necesitamos poder entender en el tiempo en el que estamos viviendo que no solamente Dios hace cosas sobrenaturales para que ellas se vuelvan un espectáculo, que es tal vez hacia donde más se ha dirigido la iglesia hoy, más a seguir un espectáculo que a poder profundizar hacia donde Dios lo está dirigiendo con todo su corazón. Porque esa iglesia que hoy narra muchos milagros, señales y prodigios, es una iglesia que hoy mismo también da un muy mal testimonio acerca de Dios con su caminar. De manera que muchas veces no hemos entendido lo que Dios estaba manifestando a través
de algo extraordinario que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces no nos detenemos a preguntarnos, ¿para qué Dios hizo esto extraordinario conmigo? ¿Para qué Dios me guardó? Porque Dios no me permitió perecer en esta situación donde me vi tan frágil, donde me vi tan vulnerable, donde vi muchas veces tan cercana a la muerte, y porque Dios me permitió salir de esa situación. ¿Sería que Dios simplemente quería que yo saliera e hiciera un espectáculo con decir que Dios me paró de esa situación en la que estaba? ¿O sería que Dios ha hecho toda esa obra en mí para indicarme que tiene un propósito conmigo y que ese propósito tiene que ver en mi relación con Él y con lo que Él quiere hacer conmigo? Cómo Dios desea acercarme a su corazón y desea acercarme a su vida. Si me acompaña Juan 9, en el versículo número 35, nosotros necesitamos ver detrás de cada cosa extraordinaria, porque Dios no deja de hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Ese es el mover de Dios. Pero en todo eso extraordinario y maravilloso, yo necesito poder percibir el carácter de Dios, el corazón de Dios y lo que Dios quiere conmigo y lo que Dios quiere con mi corazón. Ahí en el 9:3 de Juan nos habla de cómo el Señor está respondiendo a la pregunta y a la inquietud que tenían los discípulos, porque el Señor, acercándose para traer sanidad sobre un ciego de nacimiento, ¿cierto? Ellos tenían una inquietud, y yo creo que hay muchas inquietudes dentro de nuestro corazón que nos permiten, aún a través de este pasaje, poder tener una respuesta. No olvidemos que muchas veces el ser humano tiene una inquietud en su corazón, y es de tratar a Dios como injusto, de querer ver a Dios como injusto en muchas cosas. Si vemos que alguien nace con una anomalía en su cuerpo, ¿cierto? Que nació tal vez con alguna deformidad o algo, ¿cierto? Siempre estamos buscando mirar dónde Dios se equivocó, o sea, qué fue lo que Dios hizo mal que pasó este asunto. Y ahí se estaban preguntando los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y la respuesta en el verso 3 del Señor Jesús diciendo a los discípulos, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En Él. Dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los judíos tenían la creencia de que si pasaba alguna situación en la vida de una persona, era porque esa persona había cometido un gran pecado dentro de su vida, y que esa era la consecuencia de haber pecado. Y por eso la inquietud es, este apenas acabó de nacer, o cuando nació ya nació ciego. Entonces, ¿qué pecado pudo haber cometido para que naciera en esa condición? Entonces no fue culpa de él, fue culpa de sus padres. Entonces tal vez su hijo cosechó a lo que sus padres habían hecho. Y el Señor Jesús con mucha claridad nos deja ver que muchas de las condiciones que pasan en el ser humano se dan porque son condiciones bajo una naturaleza caída en la que se encuentra el ser humano. El pecado no solamente trajo enfermedad, el pecado no solamente ha deformado al ser humano en su corazón, en sus sentimientos, en sus pensamientos, sino que muchas veces el pecado también ha traído consecuencias que ha afectado al ser humano en su parte física. De manera que el Señor viene para hacer algo extraordinario. Detrás de algo natural, Dios quería ir a algo mucho más profundo. Dios quería ir a algo más profundo que simplemente tratar la ceguera de una persona, porque esta persona nació ciega. Y cuando nosotros miramos todo lo que acontece acá,
el Señor dice, yo vine fue a traer una luz, y una luz que va más allá de que esta persona abra sus ojos naturales y de que esta persona empiece a ver. Nosotros los seres humanos sin entendimiento nos conformaríamos simplemente con recobrar la vista, ¿cierto? Alguna vez compartimos algo que le pasó a un hombre en silla de ruedas, y este hombre a toda campaña evangelística donde había asistía, y su deseo era que en algún momento hubiese un milagro donde él se parara de la silla de ruedas. Y en alguna de esas campañas Dios tuvo misericordia de él y a Dios le plació levantarlo de esa silla de ruedas. Y lo levantó. Y este hombre, después de que se levantó de la silla de ruedas, se fue y celebró con 8 días de borrachera que había sido levantada de la silla de ruedas. Te pregunto, ¿se da cuenta cómo nosotros podemos llegar a abordar de manera superficial sin entender que el problema no estaba en el cuerpo, sino que el problema es ¿dónde? En el corazón, y que el Señor a través de las obras sobrenaturales que hace no quiere dejarnos ahí mirando lo externo, porque siempre todo milagro que el Señor hizo tenía un trasfondo para tratar lo espiritual dentro de nuestras vidas. Aquí en esta historia, que no nos vamos a centrar hoy en ella, vamos a centrar en otra, pero en esta historia vemos, si la lees en casa, que todo esto que el Señor hizo se le volvió un conflicto al mundo religioso. Y se le volvió un conflicto al mundo religioso porque para ellos era más importante entender por qué se había hecho un milagro en el día de reposo que el beneficio que ese ciego había recibido. Y es más, ese ciego había recobrado la vista y se formó todo un alboroto en torno a lo que había a lo que había acontecido. Citaron a sus padres, los amedrentaron, sus padres temerosos, diciendo ya él es adulto, pregúntenle a él. De manera que estaban presionando y no querían reconocer y preguntarse detrás de todo lo que había acontecido, quién estaba y qué era lo que estaba haciendo. Cómo aún todo lo religioso va encegueciendo nuestro corazón y va encegueciendo nuestra vida. Nosotros estamos viviendo tiempos muy tremendos y se hace necesario que hoy le comparta 2 noticias, una muy mala y una muy buena. La muy mala, mis amados, es que vienen días muy difíciles, vienen días muy complicados, vienen días de angustia, de lágrimas, de dolor, de estrés, de dificultad. Vienen días muy difíciles sobre la faz de la tierra y ha venido poco a poco aumentando, pero todo esto va a ir cada vez siendo mayor. La buena noticia en medio de todo esto, mis amados, es que nosotros tenemos una gran esperanza, porque Dios nos ha llamado a vivir todo este tiempo, no mirando horizontalmente, o sea, no mirando alrededor qué es lo que está pasando, sino mirando hacia arriba, de donde viene nuestra esperanza, porque viene de parte de ¿quién? Viene de parte de el Señor, la fortaleza, el sostenimiento y toda la ayuda que nuestra vida va a necesitar y todo lo que necesita nuestro caminar. Ubíquese allí en Lucas, capítulo número 3, por favor. Lucas, capítulo número 3, versículo número 1, ubíquese allí. Nosotros necesitamos estar apercibidos de todas las cosas que están por venir y prepararnos, mis amados, como iglesia, prepararnos como pueblo del Señor para vivir todos estos tiempos de la mano de ¿quién? De la mano del Señor, y al mismo tiempo animarnos para perseverar, para que nuestro corazón no desmaye, para que nuestro corazón no decaiga, para que nuestro corazón no mengüe en relación con dónde está nuestro lugar de reposo y en dónde está nuestro lugar de
de descanso? ¿Dónde está la paz que necesita nuestro corazón? Porque vemos cómo cada día la maldad del hombre sigue creciendo y esto va a seguir empeorando, ¿cierto? Nosotros pudiésemos alimentar una falsa expectativa y decir que todo esto está por mejorar, pero todo esto no está por mejorar. Nosotros muchas veces creemos que si tal o tal persona fuera presidente, esto sería diferente. Mis amados, lo único que podemos decir es que no importa cuál sea el presidente, el ser humano que está ahí al frente no tiene capacidad para cambiar toda la perversidad que cada día se está entronando en el corazón de nuestra nación y de nuestro pueblo. Cada día vemos mayor maldad, cada día vemos mayor pecado, cada día vemos al hombre degenerándose más en todos los aspectos de su vida, y a tal punto que nos vamos a ir viendo como iglesia acorralados por muchas cosas, ¿cierto? Pero como dice la Escritura, ¿dónde está nuestra esperanza? En el Señor, porque aún las leyes han venido acorralando la iglesia, pero tal vez las leyes podrán impedir muchas cosas, pero no podrán impedir que la palabra de Dios siga corriendo y siga glorificándose de una manera sobrenatural en muchos en muchos corazones. El asunto es que nosotros como iglesia no empecemos a ser permeados por todo lo que afuera está pasando, y no empecemos a ser permeados, porque no olvidemos, sutilmente, ¿cierto?, se ha sacado a Dios, sutilmente han venido introduciéndose en muchas cosas, y el hecho de que las cosas se vayan volviendo populares no significa que eso se vuelva de la aprobación de Dios, ¿cierto? Empezó el matrimonio del mismo sexo y cada vez sigue aumentando, ¿cierto? El hecho de que cada vez se vuelva más popular no significa entonces eso, que entonces Dios haya decidido, porque mucha gente lo hace, entonces Dios aprueba lo que desde la eternidad Él ha desaprobado, ¿cierto? No solamente cosas en ese aspecto, en el aspecto del aborto, bueno, en muchas cosas más que vienen, ¿cierto? Leía hace poco una propuesta que querían hacer o empezar a hacer en algunos países, y aterradora, que así como se ha venido ya aprobando, ya esta semana estaban aprobando algo sobre el suicidio para la persona adulta, ya ni siquiera lo llaman la eutanasia, sino que la persona suicida asistido por medicamentos, ¿cierto? Pero fíjese cómo todo eso va legalizando cosas que muchas veces pueden ir permeando nuestro corazón, porque como nosotros racionalmente las vamos evaluando y las vamos considerando, y nosotros mismos nos desligamos del pensamiento de Dios y vamos aprobando ¿qué? Muchas cosas. Pero ha ocurrido algo, y aún en la pandemia vemos que ha ocurrido algo como en generalidad del pueblo de Dios, y que la vida espiritual del pueblo de Dios ha venido decayendo. Y ha venido decayendo no porque el pueblo se congregue o no se congregue, sino ha venido decayendo porque ha venido decayendo la pasión en el corazón por Dios. Hay otras cosas que se han venido encendiendo en el corazón y se han convertido en cosas que tienen distraído, ocupado el corazón del pueblo del Señor. Hay gente que está tan distraída, que cuántos creyentes hoy están tan distraídos aún con la política. Están más distraídos con qué acontece con la política, con qué está aconteciendo en relación de Dios con ellos, ¿cierto? Y es más, y los ve uno contendiendo más ardientemente por la política que por la fe, que por las cosas del Señor, contendiendo, o sea, ardiendo en su corazón por muchas cosas, pero no ardiendo en su corazón. ¿Por quién? Por el Señor. De manera que vemos al hombre entrando más como en una etapa de confiar en la razón, en analizar muchas cosas y definir su vida no por lo que Dios estableció,
sino haciéndose sabio en su propia opinión. Y la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino ¿de qué? Es camino de muerte. De manera que nos vamos a ir encontrando con un terreno bien tremendo. Cada vez nos vamos a ir encontrando con un terreno más árido para predicar la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios no estamos hablando simplemente de exponer un tema. Estamos hablando de la palabra de Dios que atrae el corazón de las personas hacia Dios, no por motivos equivocados. Porque hay muchas cosas con las que se usa la palabra de Dios para encender en el corazón ambiciones necias en el corazón, ambiciones necias dentro de la vida de una persona, para que la persona se llene de anhelos y de deseos y de ambiciones, y muchas veces eso lo llevó tras una dirección ¿qué? Tras una dirección equivocada. Con toda seguridad que a nosotros cualquier cosa que se adorne con el nombre de Dios como que aparentemente nos suena a espiritual, ¿cierto? Si a usted le dicen que se haga rico con cualquier método, usted pone el freno, ¿cierto? Y dice, no, eso no es conveniente irme por ese camino. Pero si a usted le dicen que es que Dios planeó hacerlo rico, entonces esa es la misma situación, simplemente le ponen el nombre de Dios y ya para eso, para su corazón se hizo aceptable. Para su corazón ya eso se hizo como que eso sí lo puedo abrazar y eso sí lo puedo desear dentro de mi vida. Lucas, en el capítulo número 3, verso número 1, se trae a contexto lo que empezamos a leer allá en Isaías 40. Y nos vamos a dar cuenta de esto. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y empieza allí el Señor a permitirnos ponernos en contexto, porque nos damos cuenta cómo en medio de una situación política bien tremenda, como la que vivía Jerusalén, y aquí el Señor nos permite encontrar como no sé si son 6, 7 personajes que están como dirigiendo todo, y aparecen personajes políticos y aparecen personajes religiosos, y nos damos cuenta que todos esos son de renombre. Ahí aparece el emperador Tiberio César, aparece el gobernador de Judea, que en ese momento era Poncio Pilato, aparecen los tetrarcas. Tetrarca significa tetra de 4, que era una región dividida en 4 áreas y a uno le correspondía una de esa cuarta parte, y por eso se llamaba tetrarca, el que gobernaba una cuarta parte de esa parte. De manera que aparece Poncio, Tiberio César, aparece Herodes, Felipe y Lisanias, hasta ahí 5 que son gobernantes de renombre, personas que para su momento de respeto y con una autoridad tremenda. Pero también aparecen 2 de la élite religiosa, aparecen Anás y Caifás, ¿cierto? Dice ahí que sumos sacerdotes. Es una referencia que nunca en Israel hubo 2 sumos sacerdotes, ni siquiera en la época en que vino Jesús. Pero la referencia a ese Anás y Caifás era que uno era el sumo sacerdote, pero otro, sin serlo, era el que manejaba todas las cosas, tenía toda la influencia, el que estaba detrás del poder, el que decidía, ¿cierto?, dentro de las cosas que hacían, y habían el poder político y el poder religioso gobernando con fuerza, todos con influencia. ¿Quién no tendría respeto por el Tiberio César, que era el emperador, o por Pilatos, o por Anás y Caifás, que eran los sumos ¿qué? Sacerdotes? Pero de pronto aparece un incógnito,
alguien que nadie conoce, uno que no tiene fama ni renombre, y aparece con un mensaje de parte de ¿quién? De parte de Dios, donde dice en el versículo número 2 que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región de Judea, de contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará, se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de el Señor. En medio de la influencia de todo este poder político y en medio de la influencia de todo este poder religioso, aparece un hombre que no tenía la influencia de los hombres, pero que venía de parte de ¿quién? De Dios. ¿Y dónde vino a predicar? En el desierto. Porque el desierto era una figura de cómo se encontraba el corazón del pueblo de Dios, la aridez en la que estaba el pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que en el desierto, para que algo brote en el desierto, tiene que ocurrir un milagro en el desierto. Tiene que ocurrir un milagro. ¿Por qué tiene que ocurrir un milagro? Porque de manera natural en el desierto no se da absolutamente ¿qué? No se da absolutamente nada. Tiene que ocurrir algo especial para transformar esa tierra que se ha vuelto estéril y volverla a ser fértil. Y el Señor deja ver que con todo el poder de los que tenían ahí los políticos, el emperador y los tetrarcas, y toda la influencia que tenían los sumos sacerdotes de esa época, ninguno de ellos tenía el poder de cambiar la condición en la que se encontraba el corazón de ellos, en la que se encontraba la vida espiritual de la nación de Israel. Y tal vez nosotros estamos a puertas de empezar a enfrentar situaciones donde vamos a ver a un pueblo anunciando a Dios en medio de terreno absolutamente estéril, ¿cierto? Y no sé si le ha pasado, hay momentos donde uno está hablando con personitas y la personita está ahí, pero uno sabe que no está atendiendo nada de lo que le está diciendo. Aún con cristianos, hay cristianos que solamente ciertos temas les atraen. Cuando el tema no le gusta, está ahí, pero como que ya está distraído, y nos vamos dando cuenta cómo estamos a puertas de enfrentar muchas situaciones. No olvidemos que no nos podemos conformar. Como la iglesia hoy, cualquiera que le diga amén, cualquiera que en la calle le diga Dios lo bendiga, y cualquiera que le diga algún versículo bíblico, para la iglesia ese ya pasa como cristiano. Es suficiente eso, ¿cierto? Pero para el Señor no ocurre de esa manera. Y con eso no estoy llamando a ninguno a que se vuelva el que aprueba o el desaprueba. Eso le pertenece solamente ¿a quién? Al Señor. Pero sí nos está llamando el Señor a estar completamente alertas en nuestra vida, porque tal vez podemos ver a otros distraídos, pero ¿qué ocurre con nuestra vida? ¿Será que nosotros estamos entrando en las mismas distracciones en las que está entrando el mundo? ¿En los mismos afanes en los que está entrando el mundo? Segunda de Timoteo, si me acompañas allí, en el capítulo número 4, en el versículo número 1, segunda de Timoteo, capítulo número 4, en el verso número 1 en adelante, mire que el apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, le hace un llamado muy especial donde dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, por una situación que se va a dar en ese tiempo, ¿cierto? Donde dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, ¿cierto? Y nosotros nos vamos dando cuenta que aún se advirtió a Timoteo en sus días, ¿cierto?, de que en los postreros días vendrían hombres con unas características y que vendrían tiempos difíciles, ¿cierto? Y por la descripción de Hebreos sabemos que los últimos días van desde la ascensión del Señor hasta su regreso por su iglesia. Pero nos vamos dando cuenta cómo cada día va creciendo lo que fue advertido allí a Timoteo, que vendrían hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? Y que encierra una cantidad de adjetivos que están ahí: desobedientes a los padres, ávaros, bueno, una cantidad, y termina diciendo que serán amadores más de los deleites que de Dios. O sea, encierra todo eso que empieza a vivir el ser humano entre estar centrado en sí mismo y despreciar a Dios dentro de su corazón. Y en otras ocasiones lo hemos tocado, estamos viviendo en medio de la generación más narcisista que nosotros hubiésemos enfrentado, ¿cierto? La generación que se mira a sí mismo y para ella lo que vale es lo que la hace sentir bien, lo que la hace ver bien, lo que la hace sentir cómoda, a esa generación, pero no lo que es la voluntad de quién, no lo que es la voluntad preciosa de Dios. Y aquí es donde el Señor le dice: vienen tiempos donde no van a vivir la sana doctrina, o sea, donde no va a haber una disposición de vivir como Dios nos va enseñando. Y no estamos hablando de autoimponerse letra, sino que hay muchas cosas, ¿cierto? Alguna vez alguna persona me decía: pastor, ¿y usted por qué no le dice a tal persona que no se vista así? Y yo le decía: es que esa no es mi labor. Mi labor no es estar detrás de nadie diciéndole cómo se viste. Veíamos un poquito esto el miércoles en el estudio de Romanos, que nosotros somos especialistas en saber cómo todo mundo se debería comportar en cierta circunstancia. Y sabemos cómo debería de actuar aquel en esta situación, en esta otra, en esta otra, en esta otra, en esta otra, pero no sabemos cómo nosotros mismos comportarnos en medio de esas mismas situaciones. No sabemos cómo hacerlo. Y le decía yo a esa personita, le decía: no, lo que nosotros necesitamos es que en medio del pueblo de Dios roguemos que su presencia se manifieste. Si Dios empieza a manifestarse con su presencia, crea que esa personita no va a necesitar que yo vaya y le diga por qué se viste así. Ella misma se va a sentir con vergüenza delante de Dios y sale y dice: yo no me puedo seguir vistiendo. Pero si esa personita no tiene un encuentro con Dios, no importa cuánto le diga, porque ¿qué se saca con cambiar su vestido para venir al culto? Si allá afuera no va a cambiar su forma de ser, si no va a cambiar su forma de vivir. El cambiar su forma de vestir solo para el culto no sirve absolutamente de nada, porque lo que nosotros necesitamos es un cambio en nuestro corazón. Y para ese cambio mi corazón necesita un encuentro directo y personal con el Señor Jesucristo. Un encuentro personal y directo con Él. Vaya conmigo ahí a 2 de Timoteo, por favor. Capítulo número 3. Versículo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 dice: Timoteo, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Ahí en la versión Reina Valera dice que vendrán tiempos peligrosos. En esta versión dice tiempos muy difíciles. Y me llamó mucho la atención, porque mis amados, nuestra vida necesita un encuentro con Dios y no podemos seguir jugando
a venir a la iglesia, a entretenernos un ratico y a seguir oyendo, pero seguir viviendo tan distanciados de Dios, tan alejados de Dios, tan distraídos, ¿cierto? Cada vez que uno habla, aún cuando hacemos reuniones con los servidores, siempre el vacío está en la comunión con Dios. El problema de la iglesia no está en el hacer. Si usted lo manda a hacer actividades, la iglesia para las actividades está dispuesta. Pero la iglesia no está dispuesta para la comunión con Dios, que es lo más necesario dentro de quién, dentro de su vida. Siempre lo que se dice es, no estoy tan ocupado que no sé, ¿cierto? No. Es más, a veces somos sinceros y decimos, es más, no tengo ni siquiera el deseo de buscar a Dios, ¿cierto? Pero sí tengo el deseo de servir, de ocuparme, de hacer una actividad, pero no tengo el deseo de buscar a quién, a Dios. Y la Biblia dice acá que vendrán tiempos ¿qué? Difíciles. Y me encontré con la palabra que corresponde a tiempos difíciles, o a difícil ahí, o a peligroso. En el original es una palabra que se escribe chalepos, como chaleco pero con P, chalepos. Y mira lo que significa, también todo lo que significa eso de difíciles, porque significa tiempos duros, difíciles, tiempos de estrés, peligrosos, violentos, difíciles de soportar en términos de dolor físico y emocional, ¿cierto? Y en términos de dolor físico y emocional. Y a veces nosotros miramos eso y no nos damos cuenta cómo el Señor realmente quiere lo que empezamos leyendo allá en Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Pero ¿de dónde viene esa consolación para nuestro corazón? ¿De dónde viene esa fortaleza para nuestras vidas? Porque ha acontecido en muchos aspectos lo que aconteció con esto de la pandemia, que al principio escuchábamos que gente se enfermó y se murió, pero pues como era el que se enfermó y se murió era por allá, que no sabía ni quién era, ¿cierto? Entonces no importaba cuántos muertos contaran, ¿cierto? Pues nos sentíamos tranquilos. Pero de pronto eso que veíamos tan lejano empezó a acercarse. Y ya empezamos a experimentar cómo gente conocida y querida se fue. Entonces, la semana pasada me encontré con una señora con que había trabajado y Dios pues había puesto mucha gracia en la relación con esta señora muy especial. Y nos la habíamos encontrado hace como un año con mi esposa. Fuimos a tomar café en alguna parte y nos los encontramos. Y ella me dice, ¿se acuerda hace un año cuando nos encontramos? Que yo estaba ahí con mi esposo y usted nos saludó. Yo sí. Y dijo, a los 2 días se murió. Ese día estábamos esperando para que le hicieran la prueba del COVID y a los 2 días se murió. Y empieza uno a ver todas esas situaciones, personas queridas, familiares nuestros que se fueron dentro de nuestra familia. Y empezamos a ver el asunto más serio cuando se empezó a acercar. Y cuando nos empezó a doler, cuando el muerto ya no era el muerto de allá del otro país, sino el muerto era alguien que tenía un lugar en donde, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, ¿cierto? Pero hemos venido enfrentando situaciones donde ya vemos que veíamos el asunto del homosexualismo por allá lejos y ahora empezamos a ver que ya nuestras familias también ahí están afectadas con cosas así. Que hay miembros de nuestra familia que están en esas situaciones, miembros de nuestras familias entregados a la droga, bueno, cantidad de cosas que estamos viendo y el asunto es cómo eso se va acercando y cuando eso se acerque, ¿qué va a producir? Dolor en nuestro corazón y va a producir dolor en nuestra vida. Ninguno de nosotros quiere ver esa situación. Pero cuando aparece una situación de esas, ¿qué produce en el corazón? Dolor. Vendrán tiempos difíciles y ahí narra por qué. Porque el ser humano se ha vuelto amador ¿de quién? Amador de sí mismo, centrado en sí mismo. Ya es lo que quiere,
¿cierto? Lo que le gusta, y si no se da lo que le gusta, inmediatamente el ser humano inmediatamente explota en su carácter, explota en reclamos, explota en señalamientos. Es más, aún hasta Dios es culpable de las cosas que no puede obtener y que no puede querer dentro de su vida. Y por eso vemos aquí que ese tiempos difíciles, esa causa, se enfrentaron tiempos difíciles con la pandemia. Se han enfrentado tiempos difíciles en la nación. ¿Cuántos años nuestra nación lleva en guerra? Esta semana hablábamos con don Eduardo y él recordaba desde joven, cuando les tocaba salir de la finca donde vivía y dormir en un palo y desde el palo mirar la finca porque había la guerra política donde los de un bando político mataban a los del otro bando, político por ser o liberal o conservador en esa época, era el asunto, y recordaba todas esas situaciones que han pasado. Recordamos historias trágicas de nuestra nación. A nosotros nos tocó ahí muy cerca cuando vino lo de Armero, que todo a este pueblo fue destruido, ¿cierto? Pero desde lejos se podía ver que tal vez lo que pasó con Armero pudiera ser injusto, porque no olvidemos, siempre que aparezca en el escenario se pone la figura de los frágiles que sufrieron en esa situación. Y eso nos hace ver que en medio de la fragilidad, como la niña Omaira de esa época, que quedó en el recuerdo, ¿cierto? Pero nos hace pensar que el ver esa fragilidad nos hace pensar entonces que hubo un acto injusto. Y para esa época, ¿cierto? Para muchos que de pronto no conocieran en ese sector, Armero se estaba volviendo el prostíbulo del norte del Tolima, ¿cierto? Las mayores construcciones de Armero ahora eran de moteles, ¿cierto? Y todo el que quería ir a emborracharse o visitar un prostíbulo se iba para allá, ¿cierto? Pero ante la imagen de la niña ahí en medio de todo eso, ¿cierto? Pareciera que fuera injusto el juicio de Dios sobre un asunto que tal vez a Dios pasó cuenta por ahí para enseñarnos. Pero con todo y eso, ni la guerra ni la catástrofe son algo que produzca tanto sufrimiento en el corazón humano cuando vemos al ser humano endurecerse dentro de su corazón y dentro de su vida. Y cuando el hombre se vuelve en esa condición, el hombre arrasa absolutamente con todo, no le importan hijos, esposo, familia, no le importa absolutamente qué, nada dentro de su caminar y dentro de su vida, ¿cierto? Hace poco estaba leyendo una historia, no sé, salió en una parte de un periódico y me llamó mucho la atención, un señor de 58 años. Y a los 58 años, el señor se da cuenta que es que a él no le gustan ni las mujeres ni nada, ¿cierto? Y abandonó a su esposa, a sus 5 hijos, tenía como 10 nietos, ¿sí? Para irse a vivir con un muchacho, ¿cierto? Porque nadie le iba a cohibir que él fuera feliz dentro de su caminar, ¿cierto? Y eso cuánto dolor puede ocasionar eso en la vida de un hijo, en la vida de una persona. Pero ¿dónde vamos a encontrar consuelo? ¿Dónde vamos a encontrar consuelo? En el Señor, única y exclusivamente en Dios, porque vienen tiempos, mis amados, vienen tiempos muy difíciles por el carácter que los hombres van a empezar a manifestar, ¿cierto? Y por eso se hace necesario que no solamente nosotros, miremos aquí una cita y empezamos a mirar un poco, bueno, miremos ahí en el 2 de Timoteo 3:13. ¿Cómo iría a ser el carácter de los hombres en los tiempos finales? Ahí en el que vimos en el 3:1 en adelante, donde habla que serían orgullosos, se burlarían de Dios, desobedientes a los padres, malagradecidos, no considerarían nada de lo santo, tendrían una vida de
apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella, dice la versión Reina Valera. Pero ahí más adelantico, en el 2 de Timoteo 3:13, mire lo que dice: mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo irán? 2 de Timoteo 3:13, ¿sí lo leen ahí? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Entonces nos damos cuenta que va a ir sucediendo afuera en el mundo. La situación va a ir de mal en ¿qué? En peor, ¿cierto? Ahora que el hijo de doña Miriam y don Eduardo había venido de Estados Unidos, él dice, allá es terrible, allá hay lugares donde pasa y son las niñas de 13 y 15 años sentadas en las piernas de hombres de 50 y 60 hombres, y eso es lo que abunda, eso es lo normal allá. Allá dice lo normal en la ciudad donde él estaba ahí cerca de Washington, en Estados Unidos, y lo normal era que las niñas casi no salen sino con interiores casi, todo el resto salen completamente casi desnudas a la calle, niñas de 13 y 14 años en esa condición. Y como todos se va viviendo es por modas. Hace poquito puse un noticiero y decía que ahora la moda en Francia era que las mujeres ya no usaran brasier, sino que se pusieran blusas transparentes y que solamente se ponían era como unas cositas en los pezones, no más para que no se le vieran los pezones. Eso era lo único, y usted empieza a ver eso que empezó por allá, pero con la globalización eso no se demora en regarse por aquí. No se demora en regarse, ¿cierto? Y todo eso vemos el degeneramiento del ser ¿qué? Del ser humano cada vez por su lejanía de Dios, perdiendo respeto hacia sí mismo. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en ¿qué? Todo se va a ir haciendo peor. Es por el carácter del ser humano, que entre más se aleja de Dios, más se deforma. Que entre más distanciado de Dios, más se deforma. Más se degenera ¿qué? Su condición y se genera su vida. Marcos 7:31, y ahora sí nos vamos a ubicar aquí en esta historia. Marcos capítulo número 7. ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? Marcos capítulo número 7. Versículo número 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos ¿qué? Y a los mudos hablar. Y nos damos cuenta que el oído está íntimamente ligado a la forma de hablar de una persona, porque nos damos cuenta que la capacidad de hablar o la forma en que una persona se expresa depende de lo que oye, ¿sí? Una persona no habla con acento costeño porque nació en la costa. Si nació en la costa y lo llevas a vivir a Pasto y creció en Pasto, por más que nació en la costa, va a crecer desarrollando el acento que escuchó todos los días, el acento o donde viva.
en otra nación. Si lo llevaron a vivir en otra nación, pues va a hablar con el acento o con la forma o con el lenguaje que hablan en Brasil o dependiendo a donde haya sido llevado, ¿cierto? Su forma de acentuar sus expresiones depende de cómo qué. Depende de cómo escucha, depende de cómo percibe todas las cosas dentro de su interior. Pero nos damos cuenta aquí de algo, ¿cierto? Y es que en medio de la tibieza que ha ido entrando en el corazón del pueblo de Dios, no olvidemos que a nosotros la comodidad muchas veces nos hace daño. Porque entre más fáciles se nos vuelven las cosas, más simples nosotros nos vamos ¿qué? Volviendo en nuestro compromiso y en nuestra entrega. Porque nos damos cuenta de algo con este sordo y tartamudo que narra aquí la palabra de Dios. Era sordo y tartamudo, no dice que era minusválido, ¿cierto? De manera que una persona, aunque sea sorda y tartamuda, ¿tiene un lenguaje que entiende? Hay un lenguaje que entiende, ¿cierto? Que muchas veces el que se va a comunicar con él tiene que aprender el lenguaje. Y él aprende cierto lenguaje y aprende ¿a qué? Aprende a comunicarse. De manera que en cierta forma, si había tartamudez en él, había cierta expresión de su habla, quiere decir que su oído no estaba del todo dañado. Algo oía tal vez muy restringidamente, pero algo percibía que le ayudaba en el desarrollo de su lenguaje. El asunto era que lo que oía no estaba produciendo en él lo que debiera producir. En el caso de él, que se pudiera desatar su lengua y pudiera hablar con claridad, ¿cierto? Pero encontramos el problema que hoy tenemos dentro de la iglesia. ¿Cuánto nosotros recibimos de palabra? Pero ¿cuánto de esa palabra estamos escuchando dentro del corazón? ¿Y cuánto se está plantando dentro del interior de nuestras vidas, ¿cierto? No olvidemos que a veces recitamos versículos y estamos preguntando quién más puede ayudarme. Recitamos el versículo de Dios, mi hijo, no te dejaré ni te desampararé. Y me estoy preguntando, bueno, ¿y quién más me puede ayudar aparte de Dios? De manera que he escuchado cosas, pero no he oído al Señor ¿dónde? Dentro de mi corazón. Y no he oído al Señor dentro de mi vida. El problema del sordo, o más bien pudiéramos decir de la iglesia, muchas veces, en muchas ocasiones, tal vez no es que no esté oyendo, sino tal vez que no quiere oír. Porque hay cosas que sí nos atraen la atención y hay cosas que sí nos llaman. En Lucas 7:22 dice la palabra de Dios diciendo que cuando Jesús envió la respuesta a Juan de las cosas que estaban aconteciendo, dice, y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos ¿qué? Oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado ¿el qué? Es anunciado el evangelio, ¿cierto? Y empezamos entonces a ver que en cada uno de los que acontecía un milagro, ese milagro hacía que se diera un suceso que iba transformando su vida. Aquel que se le tocó el oído para que oyera, empezó ¿a qué? Empezó a oír. Y sabe, con la salvación Dios ha hecho un milagro en nosotros, que no podíamos oír ni percibir las cosas de Dios, pero Él ha traído para que nosotros ahora podamos percibirlas. Pero ¿cuántas veces nosotros, como el Señor le dijo a Israel, cuántas veces Israel, cuando Dios le habló, no quiso escuchar a Dios, no dispuso su corazón para escuchar a Dios en lo que Dios quería hablarle a lo profundo de su corazón? Por eso el Señor habló muchas veces
que los que tenían ídolos eran semejantes a los ídolos que tenían. Que el ídolo tenía oídos, pero no oía. Tenía ojos, pero no veía. Tenía pies, pero no se movía. Y dice, semejantes a ellos son los que ponen su confianza en ellos. Son los que tienen esos ídolos. Se hacen semejantes en su caminar y se hacen semejantes dentro de su vida. De manera que ese sordo no vino por sus propios medios a Jesús, sino que tuvo que ser ¿qué? Traído. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cuánto nos puede estar pasando como en los tiempos de los jueces? En los tiempos de los jueces cada uno hacía lo que le parecía, cada uno actuaba como quería, cada uno vivía como le parecía, hasta que aparecía un juez de parte de Dios. Mientras el juez estaba ahí tallando y empujando, funcionaban. Se moría el juez, inmediatamente volvían y ¿qué? Volvían. Entonces no era un pueblo que se hacía dependiente de Dios, sino un pueblo que se hacía dependiente ¿de quién? De los hombres, ¿cierto? Mientras alguien, si el pastor me está mirando, me comporto de cierta manera, pero cuando el pastor no está, creyendo que el pastor es el que puede realmente dar una respuesta a mi vida y una respuesta a mi corazón, la respuesta viene de parte de ¿quién? Viene de parte de Dios. Pero ¿cuántas veces nos estamos volviendo dependientes? Dependiente de que otro me esté chuzando a ver si voy a orar, de que otro me esté empujando, de que otro me esté cada ratico jalando y jalando y jalando. Pero llega el momento donde, mis amados, tenemos que tener una experiencia directa ¿con quién? Con el Señor. Yo no puedo seguir viviendo de las experiencias que otros ¿qué? De las experiencias que otros tienen. Porque la experiencia que otro tiene le sirve ¿a quién? ¿Sí o no? Con todo el corazón y con todo el respeto que ustedes me merecen. Pero si el Señor me permite estudiar la palabra, al que más me beneficia es ¿a quién? Si usted no estudia la palabra, mis amados, no lo va a beneficiar de la misma manera. Y no porque yo sea más en ninguna manera, sino porque necesariamente cuando te metes con Dios y te habla, esa palabra no va a ser igual en tu corazón. ¿Y qué es lo que desea Dios? Porque muchas veces estamos viviendo con lo que oímos de otro. Y lo vemos, pero eso es de corta duración muchas veces en nuestro corazón, porque no fue algo vivido con quién. Lo escuché de labios de otro, ¿cierto? Pero no lo escuché directamente del Señor. Y muchas veces Dios me permite ver eso, pero para despertar en mí un deseo. Yo veo el anhelo de David, de buscar a Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero después voy al Señor y le ruego y le digo, Señor, ruego que me permitas experimentar eso, Dios, porque suena bonito y lo pudiera explicar con claridad, y yo mismo estar seco en mi corazón, sin el más mínimo deseo de estar contigo, Señor. Yo necesito, Padre, que por favor me ayudes, y ese deseo sea instalado ¿en dónde? En mi corazón. Y ese deseo sea instalado dentro de mi ser. Tú eres el que me puedes despertar en ese anhelo. Pero hay algo que tenemos que empezar a dejar, y que tal vez las comodidades hacen un efecto en la vida del ser humano, y es que lo vuelven perezoso. Al ser humano lo vuelven perezoso. Yo conocí a una persona que leía mucho y un día lo encontré con audífonos. ¿Cómo va? ¿Usted qué lee tanto? ¿Qué está leyendo? Dijo, no, yo ya no volví a leer. Dijo, ¿por qué? Me conseguí un lector de libros. Lo pongo en el celular y el celular me lee el libro. ¿Sí o no? Lo único que no me gusta, decía él, es que cuando yo leía los libros yo rayaba, apuntaba, aprendía, pero es que ya no aprendo mucho escuchando. ¿Cierto? La comodidad le facilitó, pero lo ha vuelto más superficial con lo que hace. Y nos vamos volviendo perezosos en muchos aspectos. ¿Dentro de quién? Dentro de nuestra vida, ¿cierto? Nosotros a veces creemos que todo lo que dice el pastor es para decirle amén. No, hay cantidad de cosas que yo no sé. Como les he dicho en el estudio de Romanos, hoy en día creemos que porque una persona se llame pastor, sabe de todo. No.
Hay algunas cosas en las que Dios ha dado luz, hay otra cantidad de cosas en las que muchas veces uno por quedar bien puede salir y dar una respuesta, pero hay cosas en las que uno no sabe y muchas veces da respuestas erróneas o equivocadas, simplemente por el afán de quedar ¿qué? Por el afán de quedar bien. Pero todo eso nos lleva a la necesidad de que tengo que ir a la fuente, de que no me puedo seguir conformando, amén. Cuando nos reunimos Dios hace cosas muy bonitas, pero Dios hace cosas más bonitas cuando tú vas al lugar secreto y estás a solas con Dios. Si lo que vivimos cuando nos reunimos como pueblo es bonito, lo que vives a solas en el lugar secreto con Dios es incomparable, mi hermano. Es incomparable. Como alguna vez alguien ponía el ejemplo, ¿sí o no? Si a usted lo abraza una persona llena de Dios, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente su corazón? Una persona llena de Dios lo abrazó, ¿sí o no? Ahora, si a usted lo abraza a Dios, ¿cómo se siente? Ya ese abrazo que le dio el lleno de Dios no tiene gracia. Cuando yo veo el abrazo de Dios, ¿sobre quién? Sobre mi vida, ya cambia todo. Y ahí es donde Dios nos está llamando a lo secreto. Porque el único refugio seguro para todo lo que viene solamente es el Señor. Solamente Dios podrá sostenernos con la fortaleza que necesita ¿qué? Nuestro corazón para mantenernos ahí delante de Él. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Habla mucho acerca del perezoso. El perezoso tiene muchos deseos, tiene todos los sueños del mundo, pero no quiere hacer nada y no quiere trabajar en absolutamente ¿qué? Es que es más, la palabra de Dios dice que al perezoso le pasan el plato y hasta pereza tiene para llevar la comida del plato ¿a dónde? Del plato a la boca. En Proverbios 24, en la versión Dios habla hoy, dice: cuando es tiempo de arar, el perezoso no ara, pero al llegar la cosecha sale a buscar a ver qué produjo. No sembró nada y sale a recoger la qué. Y sale a recoger la cosecha. Ubíquese en este Proverbios 24:30, por favor, un momento. Proverbios 24:30. Un asunto para meditar, bien tremendo en el corazón, porque dice: pasé junto al campo del hombre perezoso. Ya sabe quién es el dueño de ese terreno, ya sabe a quién le pertenece. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y mire qué se veía por su condición. Verso 31. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Cómo estaba el campo del perezoso? Descuidado. La maleza le había cogido ventaja. Pero dice el verso 32, mire, miré y lo puse ¿dónde? En mi corazón. O sea, lo medité. Eso que le está pasando no es porque sí, ¿cierto? Porque nosotros somos los únicos que pecamos, nadie me vio pecar, después vino la disciplina del Señor y estoy preguntándome, y tan raro, ¿por qué será esto? ¿Cierto? ¿Por qué será? Y dice acá, un poco de sueño, verso 33, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre ¿qué? Como hombre armado, ¿cierto? Entonces la pereza lo vuelve a uno pasivo. Y hoy nos hemos vuelto una iglesia muy pasiva en relación con Dios. No en relación con actividades. ¿En relación con quién? En relación con el Señor. Que yo no me congrego, listo, no hay problema. El problema no es que te congregues, el problema es, ¿estás viviendo una relación de amor con Dios? Porque ahí es donde sí se te va apagando el corazón, ¿cierto? Mi esposa a veces me dice, los domingos cuando ya estamos acá, me dice, me engañó. ¿Y yo por qué?
Dice que porque yo creí que tú ibas a predicar. Porque igual, así no me corresponde predicar. Igual los domingos me levanto a la misma hora a estudiar la palabra, así no me corresponda. Porque mi necesidad de escudriñar la palabra no es por predicar. Gloria a Dios que me permite hacerlo. Pero igual los domingos a las 5 de la mañana me levanto, me baño y estoy sentadito pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor que hable a mi corazón, pidiéndole al Señor que me enseñe, que confronte mi corazón, que no me deje acomodar a una vida donde necesariamente mi corazón se llene de desprecio hacia quién, hacia Él. Entonces ella dice, yo esperaba que usted iba a predicar hoy. Le dije, no, como lo vi allá preparando todo. Digo, no, amor, independiente de, yo tengo una necesidad de estar con quién, con el Señor. Tengo una necesidad de estar con Dios, ¿cierto? ¿Ha conocido gente sorda a la palabra del Señor o gente espiritualmente sorda dentro de su caminar? Porque pudiéramos decir, ¿por qué tanta gente con buenas cualidades, instruida en la palabra de Dios, está viviendo como buena gente, pero no está viviendo ardiendo en su corazón por Dios? Pero está viviendo haciendo cosas buenas, pero su corazón no está ardiendo por quién, no está ardiendo por el Señor, no está ahí encendido con fuego, con amor, con anhelo, con deseo por el Señor. Y sabe, para que el hombre pueda escuchar, solo hay una esperanza, y viene solamente de parte de Dios. Solamente Dios puede quitar la sordera que hay dentro del corazón. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Me llama mucho la atención como el Señor hace sanidad sobre este sordo. Se lo trajeron, necesita recuperar los oídos, pero pareciera que el Señor lo que va a hacer, se lo va a hablar al sordo en el lenguaje que el sordo entiende. Le pone sus dedos en los oídos para señalarle lo que va a hacer. Después escupe y toca ¿qué? Y toca su lengua para dejarle saber al sordo tartamudo que lo que va a hacer proviene solamente de Dios, y que solamente lo que necesita ese hombre es un toque poderoso de Dios en su vida. Y es tan hermoso que Dios se lo llevó aparte. Vuelva conmigo allá, ya vamos a terminar por hoy. Vuelva conmigo allá a Lucas, a Marcos 7, por favor. Marcos 7, 32, donde dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano encima. ¿Sí o no? Ellos rogaron, pero el único que podía hacer era el Señor. Y mire que el Señor hace algo, dice: y tomándole aparte de la gente. El Señor lo iba a llevar a solas ¿con quién? A solas con Él. Mira lo hermoso. El Señor quería separarlos de todos para que estuviera con Él. Y dice: y metió los dedos en las orejas de Él y escupiendo tocó ¿qué? Tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo el Señor? Gimió y le dijo: Efata, que significa, o es decir, sé abierto. Y me llama mucho la atención porque esa misma palabra es la que se utiliza en otras dos partes de la Biblia. Una de ellas se utiliza cuando camino a Emaús, dice que el Señor abrió el entendimiento para que ellos que iban camino a Emaús vieran lo que las escrituras decían de quién, de Él. Y es la misma palabra que se utiliza para cuando aquella mujer llamada Lidia estaba escuchando a Pablo, y dice que el Señor le abrió su corazón. De manera que cuando el Señor gime
Y dice efata, está yendo más que abrir los oídos y desatar la lengua. Le está abriendo el entendimiento y le está ensanchando el corazón, porque el problema no estaba en los oídos, ni el problema estaba en la lengua. El problema estaba ¿dónde? En el corazón. De manera que el Señor estaba yendo más profundo, y eso solamente lo podía hacer ¿quién? El Señor. ¿Y a dónde se lo llevó el Señor? Aparte de la multitud, para estar a solas con Él. Y a solas con Él le habló al sordo tartamudo en un lenguaje que el sordo tartamudo podía entender. Porque a veces nosotros creemos que el único que puede entender las cosas de Dios es el pastor. Eso no dice la Biblia. El lenguaje de Dios puede ser entendido por todo al que Dios se le revele a su corazón. De manera que no hay límites, o sea, no estamos limitados. El límite lo tenemos nosotros. Dios no tiene límites para poderse ¿qué? Para poderse manifestar. De manera que en el verso 35 dice: al momento le fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de ¿quién? La ligadura de su lengua. De manera que, ¿cómo se comprueba si una persona empezó a escuchar? ¿Ha ido a un examen de oídos? ¿Cierto? Los que sacamos licencia de conducción pasamos por un examen de oídos. Le ponen unos audífonos y le dicen: si escucha el pito a la derecha, espiche este botón. Si escucha el pito a la izquierda, ¿cierto? Para saber si sus oídos están ¿qué? Funcionando. El Señor abrió los oídos y empezó a hablarle al sordo, para que el sordo pudiera escuchar. Y ya sabemos que ese efata era más que abrir los oídos, era abrir el entendimiento y abrir el corazón, para que ahora ese pudiera entender el lenguaje de Dios dentro de su vida. Por eso el Señor allá dice: consolaos, consolaos, como empezamos diciendo. Porque ¿de dónde va a venir el consuelo para nuestro corazón? Sino de escuchar al Señor, sino de oírlo, aún en los días en los que estamos ¿qué? En los que estamos viviendo. Porque aunque hay una noticia mala sobre que las cosas afuera irán empeorando, tenemos la mejor noticia: que en Jesús nunca perderemos la esperanza. Que el Señor ha dicho que Él nos va a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los moradores. Eso no significa que no vayamos a pasar momentos de angustia, pero significa que vamos a tener quien nos sostenga cuando pasemos por ellos. Vamos a tener quien sustente nuestras vidas, porque Él es el Dios, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿cierto? Para que también nosotros podamos hacer con otros como Dios ha hecho con nosotros. No merecíamos nada, pero Él nos ha hecho un gran favor a cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, con todo nuestro corazón, porque este pueblo necesitamos, Señor, un milagro en nuestro interior, Señor. Necesitamos ese efata en nuestras vidas, Señor. Porque, Padre, cuánto necesita ser ensanchado mi corazón, y cuánto necesita ser abierto mi entendimiento. Porque tal vez hemos oído, como te referiste a Israel tantas veces, que este pueblo con sus oídos oye pesadamente, con sus ojos ve de la misma manera, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Señor, solamente tú puedes, Señor, quitar el engrosamiento de mi corazón. Lo que hace, Señor precioso, que tantas veces, Señor, sea sordo y sin entendimiento
y sin corazón para tu palabra, Señor amado. Señor precioso, le fue advertido a Timoteo que vendrían tiempos, Dios, donde la gente, Señor, solo querría oír lo que fuera agradable a sus oídos y fuera del gusto de su corazón. Señor, permítenos entender que no solamente necesito oír lo que me agrada, sino también necesito oír lo que me corrige, oír lo que me redarguye, oír, Dios de los cielos, aquello que me conduce al arrepentimiento. También necesito oír, Señor precioso, tu voz. Señor, me gozo y me alegro de poder ver cómo cada personita puede contar, Señor, cómo tú vas plantando tu palabra en ellos, Señor. Pero yo necesito esa experiencia directa contigo. Señor amado, llevaste a aquel sordo, lo apartaste de la multitud y le hablaste en su lenguaje y desataste sus oídos y su lengua. Señor amado, gemiste allí para traer libertad, Señor precioso. Y te rogamos, tráenos libertad en el tiempo en el que estamos viviendo, para que todo lo que se está levantando, Señor precioso, no sea causa de desánimo ni de decaimiento en nuestro corazón, sino que te rogamos antes, Señor, afírmanos, enciéndenos, establécenos sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo, y permítenos, Padre de los cielos, Señor, tener mucha firmeza en ese caminar contigo, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia incomparable, Señor. Que anhelemos, Señor, extendernos hacia ti con todo nuestro corazón, extendernos hacia ti, Señor, nuestras manos, con todo mi corazón anhelar y desear, Señor, que tu presencia, Señor precioso, cubra nuestras vidas, poderte decir: aquí estoy, Señor. Levantarte mis manos y decirte: aquí estoy, Señor. Como tocaste a aquel sordo tartamudo, hoy necesito un efata en mi corazón, Señor. Un sea abierto